Bienvenidos a un nuevo episodio de Color Creativo. En esta ocasión estoy de regreso con María Artis. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme de nuevo. Quería hablar contigo después de que te escuché en una conferencia hablar un poco sobre tu inspiración, de cómo nacía todo eso. Y me llamó mucho la atención el de dónde nace lo que haces. O Ajá. sea, de cómo de algo tan sencillo que nosotros nos fijamos y decimos, está dañado o X, tú lo ves como algo, como arte, ¿no? Y eso se me hizo interesante. ¿Cómo empezó eso, el tener una fijación por algo hasta poder crear algo que tú haces ahorita? Pues la verdad es que creo que fue porque estaba buscando concretamente, bueno, como hablar en sí como de objetos o como vimos la pared o como cosas de ese estilo. Era mucho porque alguna vez me hicieron como este cuestionamiento de cómo poder hablar del cuerpo sin usar el cuerpo. Y digo, yo, pues es mi tema principal desde que empecé a hablar del cuerpo. Y como que se me quedó mucho en la mente eso de cómo puedo expresar algo del cuerpo sin que esté ahí necesariamente presente. Y de ahí, pues, estuve como que con esta muy intencionadamente de, bueno, ¿qué más puede hablarlo? Y, por ejemplo, las paredes me parecieron así como una metáfora, pues, muy acertada, porque funcionan prácticamente igual, nos resguardan, hay que mantenerlas, pues sí, básicamente es hacer los mismos procesos que tenemos hacia nosotros mismos, pero pues con la casa, ¿no? Y de ahí, pues, como que como que esta manera de pensar se quedó muy en mí, de pues qué posibles significados puede haber, ¿no? Que al fin de cuentas es algo que creo que todos los artistas hacemos, ¿no? Que buscar objetos y darles otro tipo de significaciones según lo que necesitamos. Y sobre todo tu estado de ánimo, ¿no? Porque muchas Sí. veces, como lo hemos contado, un artista, a lo mejor escuchamos una canción triste y a lo mejor simplemente lo quiso hacer, o vemos un cuadro y Ajá. es felicidad para nosotros y a lo mejor el artista estaba pensando otra cosa y simplemente es como nosotros queremos describir pues el arte, ¿no? Claro, a fin de cuentas, creo que viene de una cosa como muy básica, pensando en composición, pensando en todos estos principios de, pues prácticamente cualquier tipo de arte, ¿no? Un objeto significa cosas diferentes según el contexto. Y pues yo me he clavado mucho en esa parte, ¿no? De cómo, pues sí, cómo abordar desde diferentes ángulos los mismos objetos o pues sí, cómo buscar diálogos distintos. ¿Cómo fue eso de tienes todas estas ideas, lo quieres proyectar, ya lo bajaste, pero ahora quiero lanzarlo sin tener miedo de tener una crítica a lo mejor no favorable? Porque muchas veces nos da miedo el exagerar y el que vaya a pensar la gente de nosotros sin Ajá. seguir como el mismo estatus que la gente sigue, pero tú quisiste ser algo diferente, porque el exagerar muchas veces da miedo el arriesgar, ¿no? Sí, pues la verdad es que siempre hay como un poco de miedo, siempre hay un poco de inseguridad, o sea, no importa lo que se haga, creo que es algo incluso necesario y muy humano. Una vez, ay, no, pero no me acuerdo ahorita de dónde lo vi, de que si ya no tienes miedo, pues, ¿para qué lo sigues haciendo, no? Quiere decir que ya no te provoca nada, ¿para qué lo sigues haciendo si ya no te provoca nada, no? Y mm, no me acuerdo, creo que lo comenté en este día de la conferencia aquí, que pues al fin de cuentas la verdad es que yo soy mi mayor autocrítica, o sea, me puede más lo que yo pienso de mí, o sea, como yo soy el primer filtro, pues a mí me importa mucho como, pues, que tenga sentido para mí y digo, y tiene que ver mucho con lo que he aprendido como recursos técnicos y teóricos de pues yo quiero que salga bien porque tengo estos conocimientos, he visto estos otros trabajos y de ahí yo digo, no, pues puedo dar una lectura, creo que está lo suficientemente listo para salir y también digo, aparte de mi primer filtro, pues muchas veces, depende de lo que esté haciendo, lo paso a rebotar con amigos que pues, normalmente se dedican a lo mismo o cosas similares
y que también tienen como un ojo crítico y que sé que no me van a solo adular, que van a ser sinceros de que no entiendo esto, ¿no? De que sí, o sea, que no van a ser complacientes conmigo. Si ven como una falla o lo que sea, me lo van a decir. Que creo que esa es una cosa muy indispensable. Y ya de ahí digo, bueno, si yo estoy sintiendo que tiene sentido y estas personas que también tienen conocimientos sobre esto también dicen que tiene sentido, ok. Creo que es un buen indicio eso. Sobre todo así como tú dices, cuando lo compartimos con alguien o un ser cercano, sabemos que te van a decir, no, está súper padre y todo, ¿no? Y a veces decimos, no queremos esta crítica porque sabemos que todo lo que hagamos, a pesar de que a ti no te guste, les va a gustar. Algo que has comentado es el que sobrepiensas mucho las cosas. ¿Cómo lidias con el sobrepensar y tener la seguridad? Porque eso hace que tú estés en buscar tanto una perfección o algo que en verdad te agrade, pero ¿cuánto tiempo trabajas eso para tener una seguridad? Pues la verdad es que, digo, para mí en específico ha sido como una cosa que pues se ha dado con el paso de los años, porque pues para mí sí es como una cosa muy intuitiva de saber dejar las cosas, o sea, ya sea como dejarlas de ya no trabajarlas porque ya está listo o dejarlas porque a lo mejor estoy estancada. En cualquier caso, pues sí, creo que se necesita mucho callo para pues saber tomar como estos breaks para cualquiera de las dos situaciones. Y pues no sé, la verdad, creo que va mucho con esto de la intuición a fin de cuentas, de que ha sido como un trabajo muy constante y pues es que soy como muy observadora y soy muy así, pues trato de hacer caso a por más que haya como esta voz en mi cabeza tratando de sabotearme, es como, bueno, pero hay que separarse un poquito y verlo lo más objetiva que pueda y de ahí ya tomar decisiones, ¿no? A fin de cuentas. Porque al fin y al cabo todo lo que haces ha llegado pues a muchas personas y eso se me hizo interesante cuando dijiste el sobrepensar y creo que todos lo tenemos, ¿no? Todo el tiempo estamos pensando en si está bien o si está mal, qué van a decir de mí. Sí. Y al fin y al cabo lo haces por alguna otra razón. Y hemos visto, por ejemplo, aquí tenemos esta almohada que tú hiciste con yeso. Actualmente vemos tatuajes con tus diseños. Sí. Y ese impulso que tú tienes de lo voy a hacer y la gente, ¿cómo lo recibe? O sea, lo recibe favorablemente. Pues digo, supongo que hay de todo en realidad. Normalmente a mí hasta este momento de mi vida no he tenido gente que me haga como comentarios ofensivos o como violentos o como hacia eso. Igual y sí críticos de que, ay, a lo mejor pudiste haber hecho esto. Como crítica constructiva, okay. Pero hacia la violencia soy muy afortunada que hasta este momento no. Espero que siga así porque súper innecesario. Pero, pues es que no sé, ha habido como comentarios, ya sea de que lo sienten como muy cercano, como que proyectan alguna cosa personal de ellos, que pues es como común, ¿no? Al fin de cuentas, todo lo que consumimos nos gusta y lo compartimos muchas veces porque nos proyectamos. Eso es como uno de los comentarios más frecuentes. Y lo otro, pues como que hace unos días que vi unos amigos, una amiga me dijo que me agradecía mucho como el valor y todo eso, y también como que les daba un poco de motivación hacerlo de su parte. Y digo, está lindo que te digan eso. También es como que saca de onda de que, wow, qué loco, ¿no? La verdad, pues yo nunca lo hice. Todo lo que hago no lo hago como esperando eso en específico. Así que a pesar de que lo he escuchado un par de veces, sigue siendo una sorpresa como el poder provocar esos sentimientos, como mover a alguien, ¿no? Sí. Todavía no te la crees. Pues es que no sé, o sea, es que es pues, un concepto extraño para mí. Digo, a pesar de que pues hay artistas que lo hacen conmigo, o sea, yo entiendo que yo lo puedo sentir también, como que me parece curioso yo provocarlo. O sea, es algo inusual, ¿no? Es algo que no, la verdad nunca había esperado siquiera. Por ejemplo, ¿qué es lo que
has hecho que tú dices, nunca me imaginé el poder haber hecho esto y que tuvo tanto impacto? Uy, pues así, digo, muchas veces lo que pasa, y más con redes, es que no te lo verbalizan tanto. O sea, he tenido la fortuna de, sí me han dicho en persona y así. Yo creo que lo que más han sido verbales conmigo diferentes personas, y no solo como el círculo cercano que uno ve siempre, sino como públicos generales. No recuerdo hace cuánto, no tengo buena percepción del tiempo, pero una instalación que hice cuando fue Coyote Art Week, no sé si se sigue llamando así, en el Hotel Galicia, que era, intervine una habitación y puse plantas. Así hice una instalación que ya tenía mucho tiempo pensada, y a mucha gente le resonó eso, porque hablaba en específico como de pues una ruptura, como de separarse del amor, yo siento que resonó mucho gente porque era justo que se hablaba del desamor más que nada, más que del amor. Y pues es algo que creo que todos hemos vivido, y mucha gente que en esos días que estuvo la exhibición me lo comentaba, o por redes, o tiempo después de que dijeron, tú hiciste esto. O sea, fue como lo que hasta ahorita tengo en mente, que de vez en cuando sigue de que, sí, tu cama, tú hiciste esto, esto y esto. Y pues se me hace como muy interesante que se le haya quedado tanto a la gente, ¿no? Porque afortunadamente a ese espacio fue muchísima gente, y aparte pues yo también traté de moverlo en redes, y pues como que de ambos lados creo que ha sido o lo que ahorita se me viene a la mente que más impacto verbal ha tenido, al menos hacia mí. Porque es que nunca te imaginas cómo la gente puede recibir algo, ¿no? Algo que tus pensamientos, cómo la gente puede, pues en verdad, coincidir con eso. Por ejemplo, ahorita que estás haciendo la colaboración de tatuajes, ¿qué sentiste cuando alguien se tatuó un dibujo tuyo? Pues sí, fue como wow, porque pues a fin de cuentas es Cultura algo para siempre, ¿no? Es algo permanente. Y la verdad es que antes me daba mucho miedo. O sea, como antes ni siquiera era algo que contemplara o me interesaba tanto. Sí me iba más así de que, pues no, como que no me daban ganas de hacerlo. No sabía por qué. Pero ya cuando pasó fue como que, no, pues está chido, digo, y si hay gente que lo hace, pues también es por algo. Ya también hace bastantes años alguien se había tatuado un diseño mío, pero porque se lo tatuó, de que lo vio y se lo tatuó y no me avisó, y luego yo me di cuenta por alguien más. Pero digo, a pesar de que haya sido sin mi permiso, pues también es como, bueno, pues le gusta tanto que se lo tatuó. Eso quiere decir algo, que hay algo que estoy haciendo bien. Que está padre. No, te digo, cuando diste una conferencia aquí, poniendo en contexto a las personas, pues tú como Víctor estuvieron en las conferencias de Beyond, que el punto era poder conectar o platicar un poco de su creatividad y demás. Y lo que se me hizo interesante es el cómo platicas todo esto, tus inspiraciones, los libros en los cuales tú haces notas. Ajá. Y escribes sobre tus pensamientos, anécdotas. Y esa es una forma creativa que es muy diferente, por ejemplo, a la mía, a la de Diego. Y eso es lo interesante. ¿Cómo nace del quiero escribir esto, pero exactamente escribir algo relacionado con el rojo? ¿Te nace eso? Porque ajá, no estás escribiendo como... Yo hablo del amor y hablo del amor muy comercial, ¿no? Ajá. Y el tuyo es como que un lenguaje que tú entiendes. Sí, pues digo, en específico lo de la escritura fue porque me di cuenta en años relativamente recientes, o sea, ya de adulta, que me sirve, una de mis maneras de aprendizaje es escribiendo, o sea, pasando notas. Hago mucho de que, no sé, hay una convocatoria, hay una cita de un libro que me gusta o así, y lo escribo. O sea, aunque lo tenga subrayado, aunque lo tenga guardado, pues yo sé que para acordarme mejor, y sé que también hay una cosa psicológica que no puedo explicar yo porque no soy psicóloga, pero lo he leído de que ayuda que lo tangibilices de esa manera en papel, ¿no? Yo sé que si lo paso solo a la compu, a mí no se me va a quedar. Sé que hay gente que le funciona, pero me sirve más tenerlo en papel, tenerlo en físico. Me gusta mucho
en los libros, rayar los libros, subrayarlos. Hay mucha gente que está en contra de eso, pero yo sí soy pro rayar libros. Digo, mis libros personales, obviamente, porque a veces me gusta, estoy haciendo nada o estoy acomodando y lo ojeo y está lindo como esto de, esto me gustó y pensar, me gustó por esto. Mira, esto me resuena a lo mejor ahorita, ¿no? Digo, es una manera de estudiar también. Y me gusta mucho, ya sea estudiar textos de otras personas, estudiar mis propias ideas. Ese día de la charla lo comentaba un poco de, pues, escribirlo y tener como acomodado en libretas y eso me sirve como pues, archivo para, si un día me siento bloqueada, tal vez puedo revisar ahí de que vamos a ver qué he pensado, a ver, pues como para ver si algo me mueve de lo que ya tuve ideas del pasado, de un libro que anoté ahí, digo, voy a checar ese libro que anoté, a ver para qué lo anoté, como cosas así. Por ejemplo, tu inspiración nace un poco más de la lectura, o sea, ahí es cuando tú encuentras frases o algo con lo que conectas, pero al momento de hacer, ¿te inspiras solamente en eso o cómo es la manera en que haces, por ejemplo, esta creación? Una vez estaba viendo también tus redes donde juntaste mucho de las pastillas, Sí. que también es algo padre, pero ¿cómo nace el de, oye, ¿por qué agarro estas cosas para poder hacer algo y quiero proyectar esto? Bueno, no, de la lectura la verdad es que no leo tanto como me gustaría. Ajá. Cuando leo, pues trato de que sean cosas que me interesan mucho, porque si no lo dejo olvidado por siempre. Pero en realidad procuro de poner mucha atención a todo. Dígase todo, o sea, películas, canciones, hablar, tener pláticas, también de eso saco muchas cosas de ahí. Observaciones que tiene la gente, perspectivas personales que tiene, o sea, en realidad yo siento que la inspiración sí viene de todos lados, pero pues el chiste es poner atención. Ahorita en mi trabajo justo estamos trabajando con otro artista de aquí, Román Eguía, no sé si lo conoces, y me gustó mucho que lo dijo y yo también lo pienso, de que pues un artista es una persona que está atenta. Y sí, o sea, yo coincido totalmente con esa idea. Y a fin de cuentas, todo este archivo que tengo, pues escribirlo, pues viene de ideas de todos lados, no necesariamente solo del texto. Pero digo, ahorita yo sé que tengo como un lenguaje ya muy desarrollado, un lenguaje personal muy desarrollado, que digo, se ha basado mucho en inspiraciones de otros trabajos que a fin de cuentas me hacen ruido por una u otra razón. Y pues como eso digerido en mí, básicamente. Pues básicamente algo que dicen de la creatividad es todo eso que tú ves, inspiraciones y demás, el cómo tú lo vas acomodando hasta llegar a algo que a ti te guste. Como tú dices, vas agarrando pues algunas pláticas, cosas que tú ves y lo vas haciendo a tu perspectiva o a lo que a ti te gusta. Y eso es lo padre, el cómo creas algo sin necesidad de que, porque al fin y al cabo todos copiamos, ¿no? Pero todos de una manera adecuada a lo que queremos. Sí. ¿Tú trabajas ahorita actualmente, utilizas la inteligencia artificial o tú cómo ves la inteligencia artificial hacia lo que haces hoy en día? Sí la utilizo como una herramienta. Es un tema muy complejo, la verdad. Tiene muchas vertientes y así, pero a mí a veces me sirve como motor de búsqueda, o sea, como un Google. Algo rápido, ¿no? Ajá, o sea, apenas estoy como aprendiendo a usarlo, pero lo he usado así a veces para hacer búsquedas muy concretas. A veces, bueno, para empezar, digo, no de que los resúmenes y así, sino de que, oye, ayúdame a buscar links o como cosas así, como un punto de partida, vaya, no que sea la totalidad de la información que me diga ahí, ya le voy a hacer caso, no, sino que un punto de partida que me dé así, depende de qué esté haciendo, 3 puntos, digamos, y ya investigo el que me interese más a fondo y ahí, ¿no? A veces con imágenes un poco para usar imágenes como para mezclarlo rápidamente o cosas así. O sea, para mí es la manera en que lo he utilizado ahorita. Ya, digo, hay artistas que ya lo usan totalmente para crear y que pues requiere como un conocimiento muy vasto.
Mis hermanos, uno de ellos es ingeniero y yo sé que él usa la inteligencia artificial para muchas cosas y muy intensamente y él sabe mucho, pero pues también es otra perspectiva. Creo que es una herramienta, digo, pero hay que ver cómo se usa esa herramienta. Por ejemplo, ¿crees que afecte a los creativos? Por ejemplo, una vez me tocó tener una plática de que utiliza ya la inteligencia artificial para hacer todo eso, cuando yo siento que, así como tú dices, es una herramienta para quitar tiempos muertos, pero todo que venga desde un inicio sobre ti, ¿no? Tú tienes esta idea, es mejor trabajar, equivocarte hasta encontrar algo, pero a lo mejor apoyarte, como tú dices, guiarme para poder hacer algo. ¿Pero crees que esto llegue a afectar en algo? Pues digo, creo que como cualquier evolución de la vida, ¿no? O sea, incluso en algún momento la fotografía fue como que la fotografía fue de gente floja y fue como menospreciada y fue como que ay, y hubo como un pique ahí con la pintura, o sea, pero a fin de cuentas ahorita la fotografía ha evolucionado mucho y pues digo, yo desde mi perspectiva conozco muchos artistas que la utilizan no necesariamente solo la fotografía ya, ¿no? Como herramienta para otras cosas, como registro. O sea, creo que es parte inevitable de la evolución tener herramientas así de ese estilo. Todo afecta, creo. O sea, cualquier innovación afecta. Porque siempre va a haber gente que a lo mejor lo va a usar en nuestra contra con esto de copiar y como todo eso, pero creo que eso siempre existe. Pero pues creo que hay que buscar usarla a nuestro beneficio, a fin de cuentas. Sí, eso es lo importante, porque muchas veces abusamos de algo y se pierde la parte humana, ¿no? O sea, la parte humana de que tener una idea, así como tú escribes, lo dibujas, haces bocetos y todo esto, creo que es lo padre del cómo es un proceso de hacer las cosas. Sí. Algo que se me hace interesante no solamente, por ejemplo, en la agencia, es todas las personas que hay detrás para poder crear algo. En un podcast, cuántas personas hay detrás para poder hacer algo. En tu caso, en la agencia que también donde trabajas, cuántas personas son para poder crear algo, mentes, el poder platicar e inspirarte para que simplemente se resuma ChatGPT o algo así que, oye, ayúdame en esto y se acabó, ¿no? Sí. Pero pues es un proceso para poder llegar a algo y creo que esto es algo interesante. Al principio era la pandemia, cómo estuvimos, y ahorita es el cómo nos sentimos o cómo es la inteligencia artificial, ¿no? Sí, pero digo, es que a fin de cuentas, digo, sí habrá lugares en los que absorba cosas y que va a haber como esta necesidad de cambiar dinámicas. Creo que eso va a pasar, pero pues también es decisión de la gente, ¿no? Porque incluso con, digamos, competencia ya real de que hay X cantidad de agencias, artistas o opciones, pues el cliente decide lo que vaya mejor con él, ya sea porque le gusta cómo trabaja la persona o por una cosa totalmente monetaria o porque le queda cerca. O sea, uno a veces decide ir a la tiendita en vez del Oxxo o a la Soriana. O sea, hay como esas cosas, digo, son como ejemplos muy burdos, pero pues creo que está la posibilidad de que haya siempre como públicos distintos a fin de cuentas, ¿no? Y como pues tener esas preferencias de a mí me gusta más esto porque es más humano, porque ese proceso me hace más sentido a mí y habrá otros que súper tecnológico y pues, chingón, ¿no? Pero pues, es como que cada quien de perspectivas, ¿no? Sí, pero digo, a fin de cuentas, así es el capitalismo. Siempre hay como mucha competencia, innovaciones. Sí, o sea... Con que no lleguemos a lo que pasó en la película de Wall-E o en la película de Los Mitchells contra las máquinas. O sea, que siempre termina como pasando algo que no tenía que haber pasado. Sí. Por el abuso de las cosas y termina siendo pues algo pues, negativo, ¿no? Sí, pues la ventaja es que creo que siempre va a haber de diferentes perspectivas, ¿no? O sea, eso me queda muy claro y pues ver qué parte de por esas cosas. Por ejemplo, al momento que tú creas algo, en este caso que aquí tengo unos stickers, ¿la inspiración es de un sentimiento
o simplemente es porque traes en mente algo que ya querías como que sacar como una galería, como por ejemplo, de que Ujú. quiero hacer algo relacionado a esto o cómo es voy a hacer stickers, porque sé que la gente te pide, pero Sí. ¿cómo es el proceso de hacer algo? Pues, bueno, yo en mi trabajo personal, la verdad es que ya tengo como temas que me interesan desde hace tiempo y pues me gusta desarrollarlos. No estoy cerrada a salirme de ellos, pero pues es natural que tome decisiones basadas en que pues me hagan sentido temáticamente, técnicamente o lo que sea. Pero pues sí, es que las ideas se desarrollan de diferentes maneras. Por ejemplo, pues hay colecciones de stickers que tengo desde hace mucho tiempo y que ahorita estoy renovando, ¿no? Y los voy sacando, a lo mejor cambio mejor el material y como, o mejor el empaque. Y eso es un trabajo como ya de hace tiempo, ¿no? Pero no sé, si me invitan a una exposición y tiene un tema, pues ya decido, voy a participar, el tema me hace sentido, bueno, voy a hacer algo nuevo o algo que ya tenga. O sea, sí depende mucho como que qué objetivo tenga en ese momento para las decisiones que tome, pero a fin de cuentas sí parte mucho de temas que ya conozco. O sea, yo no hablaría de yo en particular de algo súper tecnológico porque no es algo que normalmente aborde. Tal vez en algún momento no me cierro a ello, pero pues no es algo que yo conozca ahorita ni que tampoco tengo como ese interés puntual de, tengo que ir por ahí, ni es mi obligación ni nada, así que pues no lo voy a hacer. Pero otras cosas, a lo mejor más sentimentales o así, pues sí tienen más sentido para mí. Sí, por ejemplo, pues ponía el ejemplo ahorita de que aquí está lo de tu gato en Sí, memoria a él, y luego aquí vemos un corazón y ojos, o sea, como sí, que tienes que a fuerzas tener una temática, porque era mi pregunta, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, alguien que hace cuadros, pues le pone una temática, o alguien que hace algo va, va dirigido mucho eso a un concepto, pero muchas veces es voy a hacer esto nada más porque me gusta y luego lo voy a ujú, mezclar con cosas que yo hago, con esto. sí, O sea, es qué tanto es la mezcla de tus cosas. Por ejemplo, en este caso, lo que se me hizo padre de esta almohada era que pusiste palabras sí. que te inspiran. Por ejemplo, en este caso, pues son ilusiones. Aquí, ¿cómo fue el que tú dijiste, quiero poner palabras o alguno Ajá. que la gente pueda identificarse? Pues en particular con almohadas, ahorita es como mi tema que estoy desarrollando muy intensamente. En general las almohadas, las camas y lo relacionado a este lugar y estos objetos. Y tanto como de tela como así las de yeso. En las de yeso, por ejemplo, busqué o ya tenía como un playlist que mencionaban cama o almohada. Estaba escuchando música y lo mencionaban y era como, lo voy a agregar automáticamente. Ok. No me importaba si es de tal o cual artista y yo lo trato de agregar, ¿no? Si me topo una canción con ese tema en particular. Y esa en particular puse el Ilusiones por. ¿Cuál es una canción de ese Tangana? Tú me dejaste de querer, creo. Que menciona. Por ahí va el tema y menciona son ilusiones y por eso lo puse, ¿no? Ok. Y digo, tanto como eso, como pues tengo ahorita este discurso de que la almohada pues es una como cosa muy íntima, un objeto muy íntimo que pues tu cabeza está ahí y ahí duermes y está como esta conexión de muy intangible que ahí se desbordan las ideas y los pensamientos y los sueños y las pesadillas y como todo eso. Y por eso empecé a experimentar con el texto sobre las almohadas, ¿no? Como un poco dándole esta voz de los pensamientos desbordados ahí, que pues de hecho tienes aquí un libro de Ruth Castro, el Sí, último sí. que sacó, y ahí menciona un poco pues, sobre pensar sobre la almohada y de una, no me acuerdo su nombre, una chica que guardaba su diario abajo de la almohada, como un poco para ocultarlo, pero también ahí pues como para cuidarlo y pues en realidad por eso parte, todo lo de las almohadas parte de una investigación y una
reflexiones personales. Y pues de ahí estoy desarrollando como ese discurso en distintos materiales y maneras. Qué fregón. Algo que yo siempre he dicho es que cuando eres más vulnerable es cuando te vas a dormir o hasta cuando te estás bañando, que es Claro. la única voz es la interna, ¿no? Sí. O sea, a mí, yo te lo he contado en varios episodios que yo siempre tengo pesadillas que ya no me dan miedo, pero algo es el cómo estás pensando tanto todo el tiempo y lo único que haces es abrazar tu almohada. Ajá, justo. Y estás como que estás pensando esto y no sabes si estás bien o estás mal y con quién te quejas, ¿no? Sí. Y muchas veces el poder externar lo que sentimos con otra persona, pues hay de dos, ¿no? El miedo, el poder contarlo y recibir algo que no quieres escuchar o simplemente, pues no estás seguro. Y la única seguridad es la almohada, con el que puedes idear, puedes salirte de tu zona de confort y decir, ¿estás bien o estás mal? Sí, claro. Y no sé, pues ya por tanto que busco almohadas, luego mi mismo algoritmo me muestra cosas así. Y hace rato había un tweet que era que decía como formas cómodas de dormir y alguien decía, no, con una almohada en la cabeza y otra abrazándola y otra persona así de que 2 almohadas a los lados y una en la cabeza, o sea, como una entre las piernas o como así. Y pues también, por ejemplo, una cosa que me hacía mucho ruido, que pensaba mucho es que como dentro de estas terapias o cosas así que dicen que grites y que pues para que grítale a la almohada para ahogar el sonido, pero pues a mí se me hace como algo bien atroz de no le grites a tu almohada, o sea, ahí te duermes, ahí estás justo, o sea, el de estar dormido es de los estados más vulnerables en los que tenemos porque literal estamos como inconscientes, o sea, no estamos activos, los ojos cerrados, nuestros sentidos se apagan hasta cierto momento y es como literal estás súper vulnerable. Incluso pues hay animales que se esconden cuando van a estar dormidos porque saben que los pueden atacar. Y digo, nosotros si tenemos la fortuna, pues tenemos nuestras casas y así, pero pues a fin de cuentas sí estamos muy, muy, muy vulnerables en ese estado y pues por eso hay como muchas cosas de higiene del sueño y como todo esto, o sea, hay una complejidad muy grande en torno a ese espacio y pues, por ejemplo, eso a mí de gritarle a la almohada es como no lo hagas, o sea, trátalo bien y también, no sé, irse a acostar con ropa de la calle, pues no, porque va sucio y, o sea, como muchas cosas hay alrededor de eso, incluso he estado leyendo un libro que habla del sueño en específico, bueno, el sueño en distintas vertientes y me acordé mucho ahorita de lo que estabas diciendo, de que menciona una línea de unos niños que cuando se asustaban o cuando se peleaban en la calle o así, corrían a su cuarto, a su almohada como protección, ¿no? O sea, es como un lugar seguro para mucha gente, a fin de cuentas, y pues hay que cuidarlo, creo yo. Y simplemente cuando pues tienes miedo o algo te escondes, ¿no? Bueno, en ocasiones te tapas o en ocasiones solamente te volteas y abrazas tu almohada. Ajá, como esto de taparse con la sábana para a esconderte de un monstruo hipotético, pero es como, pues te sientes seguro, pero al final solo es una sábana si lo piensas, pero pues en ese momento es como, hace sentido, déjame tapo todo y ya, para no tener tanto miedo. Por ejemplo, tú que dices que estabas pasando por cosas, ¿qué fue eso como principal que dijiste, oye, la almohada me está haciendo como como esta relación de que, oye, está pasando esto y ¿por qué no hablo de esto? No recuerdo, es que tengo un par de piezas que pasaron como durante el mismo, pues la misma temporada, digámoslo así. Pero yo, o sea, yo también soy una persona que tiene muchas pesadillas, que siempre he tenido muchos problemas en general con el sueño, ya sea insomnio o ya sea luego dormir de más. Y, o sea, para mí el dormir siempre ha sido un tema. Pero yo creo que mucho fue que pues ya estando adulta fui más consciente de estas cosas, como de estos sucesos, sobre todo el dormir mal, del insomnio y de las pesadillas, que a fin de cuentas creo que las pesadillas luego te estresan y duermes terrible y pues y eso desencadena de que tú estás muy mal a lo largo del día porque no dormiste. Como que eso fue en parte y también pues esta pieza que mencioné de Coyote, que se llamó Estábamos También, por ahí creo que la tengo en mi página web.
Y que hablaba del desamor y como el título está inspirado directamente, es el título de una canción de Daniel Espala, que hablaba de eso mismo, y dije, pues que estamos hablando de lo mismo, me gustaría ponerle el mismo nombre y como inspirarme un poco en varias frases que tiene de estar con alguien y que se siente totalmente ausente, aunque está físicamente ahí contigo, y como esa cama, esa instalación era una exploración a esa sensación. O sea, yo creo que el pensar en estas cosas incómodas por las que pasa uno en la cama me hicieron pues preguntarme como qué más pasa, ¿no? Y digo, ya había otras piezas de otros artistas, como uno que se llama Félix González Torres, que también tiene ahí una pieza de una cama que me gusta mucho, es de mis artistas favoritos. También una muy controversial que se llama Tracy Emin, que es esta cama que se mostró en galerías y como no recuerdo cuántos días de depresión y odio a ella misma y así como cosas terribles, la cama desarreglada, botellas vacías, todo así de una depresión muy severa. Eso fue lo que mostró en la galería, y de ahí pues como que el conjunto de eso pues con eso quise investigar qué más hay, cómo más se puede hablar de eso, quién más ha hablado de eso, cómo lo han hecho. Y digo, ya he buscado bastante, o sea, definitivamente, aunque ya se haya hablado del mismo tema, hay miles de versiones distintas y perspectivas distintas, que es lo que a mí me ha interesado, como buscar, y también poco a poco me he adentrado a preguntar como más a uno de, oye, ¿qué onda con esto del dormir? ¿O tú qué piensas? O sí. O sea, tengo como varias cosas ahorita, lo que decía, ¿no? Que ahorita estoy como en esa investigación y producción en torno a ese espacio y objetos. Es que está interesante porque es un mundo, ¿no? Sí. O sea, es un mundo, pasan muchas cosas en la mente de todos. Ajá. Por ejemplo, pues al principio una pesadilla, ¿qué es lo que hace? Te despierta y a veces te da miedo el no poder despertar de esa pesadilla. Sí. Pero llega un momento que lo ves tan normal, que, por ejemplo, en mi caso, que yo veo tan normal que estas cosas pasen, y al mismo tiempo digo, una vez intenté escribir mis sueños, bueno, esas pesadillas, y después ya poder hacer algo, pero ya me dio flojera. Pero te sentís extraño porque ves cosas desde muertes, o sea, algo que le pasa a tus seres cercanos, Ajá. que te pasan a ti, que no puedes ayudar a alguien. Sí. Y no entiendo, todavía no sé mucho de los sueños, no sé por qué sueño esas cosas, y a lo mejor dicen, no, son cosas que tú estás pensando, X cosas, pero está interesante todo esto porque hay gente que ni siquiera se acuerda de sus sueños, hay personas Sí. que experimentan, pero al mismo tiempo es un mundo. ¿Y crees que el ver una cama, ya sea extendida, como tú dices, con botellas y todo eso, hable mucho de alguien? Claro, o sea, incluso las decisiones de qué tanto te importa, no sé, todo, la colcha, las sábanas, sí, pues qué colores eliges, cuántas almohadas, cómo son tus almohadas, ¿no? Todo eso, si es una almohada suave, si hay gente que de plano como que, ay, no, nada, ¿no? Hay lugares, ay, no me acuerdo qué país de Asia, o en Asia luego se duerme mucho en el piso, o en camas como de concreto o de madera, no usan colchón. O sea, hay como muchas cosas que influye ya sea la cultura, los hábitos personales, y también hay como muchas de estas creencias de, no sé, arregla tu cama, que sea lo primero que hagas Extender tu cama, ¿no? Ajá, sí, ¿no? Y lo que te decía de, pues no regresar, no ponerse en la cama si tienes ropa sucia de la calle, que pues a fin de cuentas sí está sucia, aunque se vea limpia, está sucia porque vienes de la calle. También en este libro que estoy leyendo, pues habla de muchas perspectivas, ¿no? Que incluso no me recuerdo ahorita qué escritor que tenía como esta superstición de la cama cuando dormía en hoteles o así. La cama tiene que apuntar al norte, o la cama tiene que
como ciertas especificaciones, ¿no? O tiene que, o sea, a fin de cuentas sí es una extensión de nosotros y a lo mejor habrá gente que no le importa tanto, que pues también de cierta manera habla de ellos, ¿no? Que no le pongan tanta atención a cómo se ve o dónde duermen, pues, o que hay gente que tiene este gran talento de dormir donde sea y dormir bien. Es como... Qué envidia. Pues sí, qué envidia. Y pues también quiere decir algo de ellos, ¿no? O sea, sí, a fin de cuentas, todos estos hábitos y cómo se presentan los objetos, pues dice mucho de cada persona. Y lo interesante que tú tienes es que el fijarte en algo tan sencillo te puede llevar a muchas cosas, ¿no? Creo que nos ha tocado de que nos despertamos y nuestra mente está dormida todavía, pero te quedas viendo de que un zapato o algo y si te pones a pensar, hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé si te ha pasado de que estás en el baño y ves estas... Sí, como figuras, ves caras y todo este rollo y dices, a lo mejor no me lo estoy viendo yo o a lo mejor sí es una cara o X cosa, pero así como tú dices, si te fijas en las cosas, si eres una persona que se fija puedes hacer muchas. Yo así es como empecé a dibujar un personaje porque siempre veía que era como una tipo luna con ojos y me empecé a dibujar constantemente. Y es el único dibujo que sé hacer, pero es algo que se me quedó como muy grabado ves cosas, pero nunca nos damos el tiempo de fijarnos o de escuchar porque siempre estamos dispersos o nos distraemos tanto. Sí, no, ya. Y a fin de cuentas, cada quien tiene sus intereses particulares. Yo, pues, cuando apenas estaba como empezando a adentrarme al mundo del arte, al mundo creativo en general, pues es algo común que la gente tenga como sus temas particulares. Bueno, ya sea temáticos o de técnica, ¿no? O sea, a mí en lo particular me interesa más como... Me di cuenta muy rápido, afortunadamente, que me interesan mucho la gente que hace como discursos más largos o como dialogar más extensamente, que no se quede nada más de que hacen una pieza y no, que a lo mejor esto se relaciona con esto otro de alguna manera y que a fin de cuentas es natural en los humanos, siempre estamos aprendiendo y así, pero no sé, vi como muchas cosas de cómo todo esto nos influye y cómo lo proyectamos. Y pues me gusta mucho ver otros artistas que tienen también como sus obsesiones a fin de cuentas, ¿no? De que ya sea que pintan lo mismo siempre, que hablan de cierto tema. O sea, para mí fue como, a mí me interesaba mucho esa parte, que está bien también un día decir, ay, esto ya no, ya voy a pasar a otra cosa. Claro, es natural, uno se aburre o lo que sea, pero me gusta y como que se me dio bien seguir ese camino. El poder experimentar. Ajá, sí. Por ejemplo, aquí el artista que vemos es el Le Basquiat, vemos rayas y cosas así. Y yo no lo había, ni siquiera la conocía, nunca había puesto atención a eso y de repente vi muchas líneas y me gustó. Sí. Porque no... Yo siempre he dicho que la parte de la creatividad, algo padre, es que tú puedes hacer un círculo o puedes hacer cualquier cosa y tú le das el concepto que tú quieres. En el caso de los niños chiquitos que están dibujando y ellos te dicen, no, es papá, mamá, quién sabe quién. Y tú no ves nada porque tu cerebro cambia, ¿no? Y eso es lo interesante, o sea, cómo le conceptualizamos las cosas y le damos un porqué a las cosas. Sí, sí, sí. Y eso es lo llamativo. Por ejemplo, al ver también tus libretas, veíamos de que agujas y todo eso y a lo mejor pensábamos de que estabas pasando por algo y tú dices, pues no, simplemente me gustaba, o sea, como este tipo de cosas. Sí, sí, sí. Digo, sí, muchas cosas partían, sobre todo al principio, te digo, como decía hace rato, pues yo ahorita ya tengo un lenguaje como bastante desarrollado y mis intereses como bastante más claros, pero muchas veces era de que me encontraba algo y solo me llamaba la atención, no sabía por qué, ¿no? Y era como, pues hay que guardarlo para que... también me he dado cuenta con el tiempo y con los años y con desarrollar más todo, pues hay varias temáticas así que pues tienen sentido porque no sé, el hilo y el textil y así, pues mi mamá se dedica a eso, ¿no? Es algo con lo que crecí, que yo no practiqué muchos años, apenas me estoy adentrando a ese mundo, pero pues aprendí mucho del descoser, el rehacer, el cambiar de forma, o sea, como todas estas posibilidades que tiene esa profesión, ese oficio,
Y pues lo fui viendo y como que se me fueron quedando cosas. Me tardé como un rato en, apenas creo que el año pasado fue que, claro, o sea, mucho de lo que hago viene de cómo pasa ese proceso en ese ámbito y es como, claro, como que lo estaba proyectando y ahorita ya soy consciente de eso, pero mucho tiempo era como que solo lo hacía o lo guardaba o así, o tenía como esa metodología sin reflexionarla mucho. Por ejemplo, en eso que dices, ¿cuándo te diste cuenta cuál era su significado? Por ejemplo, ¿te das cuenta que esto es el concepto o esto es urtista? Porque vemos muchas cosas y ahorita ya identificamos tu arte, pero ¿cuándo tú te diste cuenta que todo tenía una relación? Pues, digo, me interesó mucho hablar a partir de mi experiencia, como que eso lo tuve muy claro muy pronto porque me causaba mucho conflicto. Están maravillosos los trabajos que son muy políticos, que son muy sociales, gente que colabora con otras personas, pero para mí al inicio de mi práctica artística no lo veía como posibilidad porque era como tenía conflictos a lo mejor morales o no sé, como que no sabía cómo definirme ahí de, ay, ¿cómo voy a hablar yo de alguien más? O sea, ¿cómo voy a llegar a eso? Y dije, no, pues yo me tengo a mí y yo puedo tomar las decisiones en mí misma. Y digo, fue como a partir de ahí, ¿no? Y pues también me interesó mucho el desarrollar el lenguaje de hablar de las emociones, de hablar del cuerpo y de cómo se siente, pero como nunca he sido como una persona ni muy positiva ni nada, siempre, siempre he sufrido mucho y fue como pues ya lo estaba haciendo, o sea, yo me di cuenta que ya lo estaba haciendo inconscientemente porque me cuestionaron en algún taller en el que fui de, oye, vemos esta constante en tu trabajo, ¿por qué? Y era como, cuando me preguntaron el por qué, pues ahí me cayeron 20 de que lo hacía inconscientemente, ¿no? O sea, empezaba a hacer estos montajes de una mano con 6 dedos, un rojo de una granada, como varios elementos que pues de alguna manera u otra tenían una relación, pero que yo o sea, yo no me lo cuestionaba. En realidad fue gracias a que me lo cuestionaron, fue de que, pues sí, sí hay una relación. En realidad ahí como a lo mejor no estaba muy claro, ni muy extenso, ni nada de eso, pero el hecho de que alguien lo apuntara fue bueno para mí para decir, claro, o sea, sí, sí tiene sentido. Y luego de ahí, pues creo que mi proceso ha sido mucho de hacer preguntas. O sea, yo todo el tiempo me estoy cuestionando pues todo lo que hago, ¿no? Como por qué lo hago, cómo lo hago y qué significa que lo haya hecho de esta manera o de otra. O sea, pero sí, definitivamente partió mucho de pues el externo, la opinión externa que pues fue en un entorno de educación, no así como alguien random, no, sino como pues quieres ser artista y quieres tener un desarrollo y un discurso, pues ¿por qué tienes esto? O sea, ¿de dónde viene? Y como piénsalo, o sea, piénsalo tú y tú ven y dinos si sabes por qué, si no, pues a ver qué pasa, ¿no? Pero afortunadamente ya tenía inconscientemente ahí varias cositas que desarrollar. Qué chido. Sí. Porque te digo, muchas veces lo difícil es encontrar lo que somos, ¿no? Y Sí. el descubrir hago esto y todo tiene una similitud y muchas veces ni siquiera te das cuenta hasta que alguien te lo dice, Sí. como en tu caso. Y algo que tú tocas muy, muy a fondo es el cuerpo, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que muchas veces ni nosotros mostramos partes de nuestro cuerpo porque nos da pena y pues Sí. creo que eso es algo importante, el cómo eres y el qué es lo que quieres expresar, porque pues, haces caras y ya ves cómo está esta persona o es alguien que se descuida y sabes que tiene algo. Simplemente es algo que nosotros pues, no mostramos tanto Sí. y es una manera de transmitir. Ajá. Por ejemplo, bueno, eso de lo del cuerpo lo habías comentado que te lo habían enseñado en escuela, ¿no? El poder transmitir a través del cuerpo. No, bueno, más bien era como algo que yo buscaba y que lo hacía como muchos autorretratos, pero como que, digo, era un taller específico, había temática y todo, y el desarrollo de la clase fue como, oye,
bueno, sí, ya queda claro que estás hablando del cuerpo, que te interesa hablar del cuerpo, pero puedes hablar de él sin que esté él presente. Y ya ahí fue como, ¿cómo le hago, no? O sea, y para mí me acuerdo que la primera vez pues sí, que escuché esa pregunta fue como, o sea, qué fuerte, o sea, Pues porque ¿cómo le haces, no? ajá, yo había sido como muy, pues como muy figurativa en ese aspecto de, pues tiene que ser una foto de mi mano, una foto de mi ojo o así como fuerzas, pero es como, bueno, ¿cómo puedo hablar del movimiento del cuerpo a través de otra cosa que no sea yo misma, ¿no? O sea, pues, es que siento que es una cosa un poco compleja de explicar porque algunas veces que lo he hablado con amigos que no se dedican exactamente a lo mismo, sí me han dicho así como que no entiendo muy bien, pero pues como yo tengo ya mi entendimiento internalizado, pues es distinto. Tú sabes por qué, ¿no? Ajá, o sea, y es totalmente válido porque pues cuando uno se ha dedicado tanto tiempo a esas búsquedas, pues lo entiende más, ¿no? Incluso he visto artistas. Me ha pasado que he visto artistas que a lo mejor la primera vez que vi su trabajo no entendía nada y tuve yo ya más experiencia o tuve más contexto de su trabajo y luego ya entendí claro, ya como que ya siento una conexión o ya siento como comprensión de lo que están hablando. Pero sí, no sé, me desvié, siento que me desvié. No, es que te digo, eso está padre porque muchas veces el no entender al artista lo hace interesante porque te preguntas el por qué está haciendo esto. O sea, por ejemplo, cuando vimos tus fotos de que te agarrabas de que la cara y se veían de que las dos pupilas, es el cómo te abrazabas, los 6 dedos, te preguntas el por qué está haciendo esto, ¿no? Y Sí. cuando hay una respuesta detrás de eso es lo interesante y le ves la perspectiva que tú ves. Porque muchas veces, como dijimos al principio, cada quien ve diferente. Ajá, sí, digo, yo por ejemplo, en alguna clase aprendí que estábamos viendo cómo leer arte, cómo leer una obra, o pues en general de la semiótica, de la simbología y como todo eso. Y dentro de todo eso, de todas estas enseñanzas, a mí se me quedó mucho de cuando yo en lo personal, y trato de hacerlo cuando voy a una exposición, primero ver las obras y luego ya leer el texto de sala. Así como para primero tener yo mi experiencia personal y mi interpretación personal y luego ya ver en qué coincidí con el artista, en qué estaba así súper perdida, en qué era, o sea, más o menos así, o sea, en qué yo me proyecté demasiado o que de plano dije, no, nada, no capto nada. O sea, pero sí, a fin de cuentas, pues depende mucho de qué te interesa a ti personalmente y también como el interés que tengas, no sé, en este caso al ver una exposición a lo mejor estás súper de malas y súper que ni siquiera querías ir o lo que sea y te parece que todo está horrible, pero va mucho por cómo te sientes tú en ese momento y pues no dice nada de el artista o del objeto o lo que sea, ¿no? Sí, o sea, a fin de cuentas, nuestro estado de ánimo y nuestra condición humana en cada momento, pues nos permite dar lecturas o tener experiencias diferentes. Algo que me gusta de los artistas es que, y algo que debemos de hacer es darnos un tiempo y salirnos un poco de nuestros pensamientos, porque muchas veces creemos el saberlo todo y muchas veces pues no. Y el que estar encerrados en nuestra caja provoca que no queramos, como tú dices, el querer aprender. Sí. Y apreciar. Hay muchas cosas, por ejemplo, ¿has visto la película de Animales Nocturnos? Sí. O sea, cómo Sí. empieza de que están bailando unas personas, unas mujeres, y tú dices, ¿por qué esto, no? Y es una persona que hace arte y lo ves todo diferente. O sea, una persona puede pensar de que eso está mal y tú dices, no manches, o sea, qué chido el poder hacer esto, pero es el cómo vamos nosotros, hasta dónde puede llegar nuestra mente y qué tanto nos permitimos hacer las cosas. Actualmente vi que estás haciendo videos. Que por fin te empezaste a grabar un poco. Sí. ¿De qué trata ese proyecto? Pues en general, bueno, ya tenía bastante tiempo como que con esa inquietud. Sobre todo porque con los años cada vez se me ha ido la dificultad para hablar, por eso estoy aquí. Pero sí, digo,
Es en parte como búsqueda para dialogar de otras maneras que, como decía hace rato, pues la opinión externa sí ayuda. O sea, lo constructivo, el rebotar, el recibir y dar opiniones variadas es lo que a fin de cuentas nos construye. Un poco es buscando eso, de gente que tenga gustos afines o no. O sea, en realidad pues ya cuando está en internet no importa. Y también un poco como para tener registro de lo que estoy haciendo. En específico, me animé más sobre todo por un proyecto en el que estoy empezando a producir para una expo del próximo año. De ahí como que partió bueno, pues voy a hacerlo. Todavía estoy descifrando bien el cómo y qué hacer y todo eso. En cuanto, pues no es lo mismo hablar un ratito en una expo o explicar mi trabajo una vez. Bueno, voy a hacer una serie de videos, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y cómo lo estructuro y cómo el storytelling que debo de tener para que quede claro y qué contexto debo de dar. O sea, como todo eso, ¿no? Y digo, todavía estoy como organizando todo eso. He estado un poco lenta, más lenta de lo que quisiera, pero está ahí ya, pues sí, ya tengo como varias ideas o que luego no pasa porque pues hay que hacer otras cosas, se va la luz del día y, o sea, cuando involucras hacer videos de esa manera, pues como aquí, ¿no? Hay otras cosas de producción que a veces no te dejan. Sí. Pero pues sí, ahí ando en eso. Qué fregón, porque lo vi y algo que tenía muy claro es el que decías que poco a poco estás empezando esto para quitarte también pues el miedo a poder compartir cosas. Y creo que ese es un paso muy grande, ¿no? Muchas veces tenemos tantas cosas en la cabeza o lo proyectamos en imagen, pero el poder externarlo creo que es un paso a ser algo diferente. Sí, y aparte es otra manera de aprender. O sea, yo lo veo mucho de esa forma, de pues, verlo como otra manera de aprender de lo mismo que estoy haciendo y pues ver en qué resulta también. O sea, un poco es un experimento, pero pues me ha gustado como los resultados que he tenido al subir cosas a internet, ¿no? Porque aunque no era mi propósito inicial, pues creo que logré varias cosas o conecté con gente que de otra manera no hubiera conectado si no hubiera sido por internet, a fin de cuentas. Y pues ya ahorita es como más intencionado para ver a dónde más se puede ir, o sea, verlo tal cual como una herramienta extra, porque pues sí, definitivamente sí me permitió varias cosas que no, de otra manera no hubiera sido posible. Y es la manera en la que la manera en que te hemos conocido. Claro. O sea, es la segunda vez que hablamos en este podcast. Ya hablaste con nosotros en una conferencia y he visto de ti en otros podcasts. O sea, y eso es lo padre. O sea, que poco a poco tú te prestes a no solamente hacer una cosa, sino a experimentar varias cosas, porque al fin y al cabo es algo que tienes que experimentar, ¿no? Y ya si funciona, qué chido. Si no funciona, pues es algo que dijiste, a lo mejor aquí y intentas otra cosa. Sí, que digo, mientras en realidad pierdo poco, tal vez tiempo entre comillas, pero es una inversión a fin de cuentas. Y como pues ya tengo mi cámara, ya tengo pues, mi espacio, ya tengo trabajo hecho, pues en realidad no me representa un gasto o un riesgo así súper, súper denso o cosas así. Es como, bueno, se siente incluso hasta natural el dar ese paso como otra manera de comunicar, vaya. Exacto. Sí. Y eso está padre porque, como tú dices, muchas veces algo que nos detiene en hacer algo, pues es el tiempo, ¿no? El tiempo de tengo muchas cosas que hacer y cuando me doy tiempo de poder crear y seguir. Y eso lo que pasa es que detiene la secuencia que tenías o a veces tienes una idea y la quieres hacer ya y pues todo es un paso a paso y pues es una parte de tu proceso. Como dices, estás trabajando para algo del próximo año y no es de que en un día lo vas a hacer, sino... Sí, es algo y digo, también mucho que creo que no había mencionado es como para tener el registro que tanto principalmente para mi persona, como ver a futuro, como expandir este registro que ya tengo en libretas o en mi compu y verlo de otra manera en un futuro y ver qué cambió y ver qué puedo mejorar y pues así. Y también porque pues vi
he visto que es la manera en que aprendo de otros, ¿no? De cuando hay artistas que admiro mucho, que tienen entrevistas, que tienen un video de una exposición o así, pues muchas veces a lo mejor no puedo ver a tal artista que estaba en Europa, pero hay un podcast, hay un video de alguien hablando de su trabajo ahí. Y es como, pues, digo, espero que a alguien le haga ruido, que chido si pasa, si no pasa también. Pero pues en algún momento, si quiero ver algo de X proyecto en específico que está ahí, pues lo puedo revisitar. Que digo, es algo que ya hago con redes y con mis archivo personal. Y pues sí, es una extensión más. Sí, sobre todo porque puedes llegar a fuera de aquí, ¿no? Y claro, eso es importante. Sí, pues eso, o sea, sí aprovechar pues la comunicación y la posibilidad de conectarse. Eso está fregón y qué padre, Sí. felicidades. Gracias. Y el próximo año pues espero poder ver todo eso que estás haciendo sí, y, sí, y sí. de eso se trata, el poder apoyar y salirnos un poco de la zona de confort que tenemos. Ajá. Me gustó mucho que la inspiración que tú tienes, por eso estás aquí nuevamente, porque quería hablar un poquito más profundo de cómo nace todo esto. El primer episodio fue quién eres, cómo Sí. llegaste a todo esto, ahora es un poco contar un poco de todo esto. Ahora sí quieres decirle un mensaje a aquellas personas que te están viendo, el poder compartir tu arte, pues la cámara y el micrófono es para ti. Pues muchas gracias por invitarme, primero que nada. Y pues que me sigan en todas las redes, me pueden encontrar como Urtista, Urtista con H al principio. También tengo una página web que ahí poco a poco he estado alimentando. Y pues también ya ahorita ahí se va a estar construyendo un YouTube y ver qué más sale. Pero sí, también si les interesa hablar de almohadas y de camas, tengo un proyecto, bueno, tengo una producción de varios proyectos, digamos, como varias ramas en torno a eso. Y o cualquier otra cosa que vean que les interese de mi trabajo, pues pueden contactarme con mucha confianza y pues seguirme y compartir, porque el compartir siempre ayuda. Siempre ayuda y no cuesta, es lo Sí. interesante, que ayudemos a todas las personas que son artistas, Ajá. a que pueda llegar a más personas, ¿no? Sí. Así que en este episodio estuvo con nosotros María Ortiz, mejor conocida como Urtista, y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.